Nos da mucho gusto que estés hoy con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo identificar una motocicleta con corriente directa, es decir, que trabaje tu CDI con corriente directa. Quédate, va a estar bueno. Aquí en el lugar de los hechos, y hoy vamos a ver cuáles son algunos tips que tú debes de saber para saber si tu motocicleta trabaja con corriente directa o con corriente alterna. Y cuáles son las ventajas de tener una motocicleta que trabaje con un CDI de corriente directa. Bueno, pues el diagrama es demasiado sencillo y demasiado fácil. No lo vamos a dibujar, pudiéramos dibujarlo, pero mejor te lo explicamos aquí en el lugar de los hechos. Bueno, pues entonces la motocicleta, tú sabes que tiene un borne positivo y un borne negativo. En el borne positivo van a salir dos cables que van a alimentar prácticamente o energizar toda la motocicleta. ¿Sí? Y uno de estos pequeñitos, el que tú ves aquí, este delgado, pasa aquí por el fusible, y del fusible entonces se va inmediatamente, ¿sí?, de forma directa hasta lo que es el switch, hasta aquí. En el momento en que tú abres, entonces se energiza toda la motocicleta. Recuerda que la moto ya está en negativo, en masa, en chasis, y prácticamente diríamos que ya esta tiene lo que es la corriente negativa en todos sus consumidores, y todos los consumidores, valga la redundancia, tiene las siguientes características que deben, para que funcionen, tienen que tener corriente negativa como corriente positiva. Entonces, de aquí vamos a sacar entonces lo que es la corriente positiva. Y una de las características primeras y diríamos principales es que el CDI no trabaja a través de una bobina que venga del estator, como es la de carga. Esta se alimenta directamente de lo que es el acumulador o la batería. Entonces, ¿cómo sería el recorrido? El recorrido, como estamos diciendo, usarle directamente es una constante, viene de aquí, ¿sí?, se reparte, se divide, y entonces este cable se viene aquí al fusible como una manera de protección para el caso de algún corto que llegues a tener, no puedas entonces tú dañar ningún tipo de componente. Y aquí, después de que el fusible te va a servir como protección, pero también te sirve como puente. ¿Para qué? Para que pues entra por aquí, sale por aquí y sigue entonces su camino hasta la parte de aquí. Y lo vamos a comprobar en la parte frontal de lo que es el faro o la farola. Correcto, aquí acomodamos con el objetivo de que tú pudieras tener una mejor visión. Bueno, ya descubrimos que esta es la línea, los cables que nos vienen de ignición. Entonces aquí podemos comprobar y vemos que esta es corriente continua. Observa, tenemos nuestro indicador de positivo. De este lado, si te das cuenta, en el momento en que nosotros introducimos nuestra lámpara de pruebas, no va a pasar corriente. ¿Por qué razón? Porque, repito, esta es continua porque viene directa de lo que es el acumulador. Aquí no hay nada. Entonces, en el momento en que nosotros damos switch o abrimos el switch, sucede lo siguiente. Ve, observa. Entonces ya damos paso a lo que es la corriente que va a ser distribuida para diferentes ramificaciones de nuestra moto. Entonces, una vez que tú das switch de continua, ¿sí?, das paso o salida a lo que es la corriente misma continua que proviene de la batería, y que entonces va a ayudarnos este cable negro a estar presente en los consumidores
en sus diferentes formas y maneras. Pero bueno, entonces hay que seguir este cable negro, diríamos, es una expresión, y como dijimos que el CDI se alimenta directamente de la batería, seguimos este cable negro y nos vamos para acá. Observa lo siguiente. Está abierto nuestro switch y aquí una de las características que tú vas a poder comprobar en lo que es el CDI de corriente directa son detalles curiosos, pero una de ellas es el tamaño. El tamaño del CDI es uno de los elementos, ¿sí? Es más grande de uno de corriente alterna. Primera característica. Segunda característica es que tú aquí vas a encontrar por lo regular 5 líneas. Obsérvalas. Aquí están. Y los podemos ver de la siguiente manera. El CDI tiene que ser alimentado con carga positiva y carga negativa, ¿sí? Y en este caso, en un CDI de corriente directa, ¿cómo se va a poder alimentar? Vamos a ver los diferentes cables. Estos dos cables podríamos decir que provienen de lo que es la bobina pulsante o pulsora, no sé cómo la conozcas. Recuerda que lo que es el azul con la línea blanca y el negativo que le acompaña, que son dos líneas que salen de nuestra bobina pulsante, para precisamente que en el momento que pase el estator, pues mande los pulsos para lo que es el encendido. Después de allí nosotros tenemos aquí este cable que vemos negro con amarillo, que tú lo puedes ver muy bien. Identificar, este es en el momento en que se satura el CDI, entonces trabaja por una descarga de capacitor, por eso se llama CDI, ¿sí? Porque es una descarga por capacitor, se satura y entonces manda los pulsos, ¿sí? Con corriente específica a lo que es la bobina de alta, que de la bobina de alta va a pasar por lo que es el cable y el capuchón y llega a la bujía en alta tensión para dar lugar a lo que es la chispa en la cámara de encendido, y entonces inflame tu mezcla de aire con gasolina. Este es el dichoso cable que va a dar lugar a la ignición o encendido de la motocicleta. Y entonces nos quedan estos dos cables, obsérvalos. Este negro pues es el que va, este blanco, repito, aquí me estoy confundiendo ya con mi miopía, cuestión de colores. Este verde es el que va a alimentar de negativo. Recuerda que todos los consumidores tienen que tener ambas corrientes, positivo como negativo. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es el negativo para que empiece a trabajar, y el positivo no lo vamos a encontrar en el estator. Esa es una de las características de una motocicleta con corriente directa en su CDI. El positivo no proviene del estator. En el estator, en la corriente alterna, tienen una bobina de carga, y esa se encarga de, valga la redundancia, saturar de corriente positiva al CDI. Pero en este caso no es así. Proviene directamente del switch. Por eso es que nos fuimos primero allá en la parte de frente. Tú te diste cuenta que estaba en color rojo y salía en color negro. Y esa salida de color negro es esta. Entonces, en el momento en que tú abres, inmediatamente de forma directa, desde lo que es, diríamos, el acumulador, inmediatamente carga tu CDI sin pasar por el estator, y tu carga negativa también proviene
de la misma acumulador en sus diferentes ramificaciones, pero ambos cables diríamos que son el producto de lo que es la ramificación de el acumulador, la batería. Y entonces, pues eso es lo que vamos a encontrar aquí, que esta carga viene directamente de la batería. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Mira, vas a poner tu caimán también de nuevo aquí en el lado negativo y abres el switch, se quedó abierto y observa lo que pasa. Ve, es corriente continua. En el momento en que tú abres tu switch, ya está esto funcionando. Si nosotros cerramos el switch, observa lo que va a pasar con nuestro indicador rojo de positivo. Cerramos nuestro switch y en el momento en que lo cerramos se apaga. Ya no hay entonces continuidad. Lo abrimos y en el momento en que nosotros lo abrimos, damos paso directo a la corriente continua de la batería. Y ahí está entonces la alimentación. Todavía no la encendemos y ya está listo. No es lo mismo con una motocicleta que tenga el estator de corriente alterna, donde tenga su embobinado, una bobina más grande que se va a encargar de producir la carga positiva. Pero esta, refiriéndonos a un estator de corriente alterno, forzosamente tiene que ser encendida la motocicleta para que entonces empiece a mandar y saturar el CDI de positivo y de negativo. Y en este caso no es así. En el momento en que tú abres el switch, se prende esto. Y simplemente podemos ver que en el momento en que nosotros ya hacemos la conexión, este CDI ya está listo para que tú puedas arrancar tu motocicleta, porque tiene los dos elementos necesarios como todo consumidor. Tiene las dos corrientes, tiene la negativa y tiene la positiva directa desde aquí. ¿Cuáles son las ventajas de que tú tengas una motocicleta con corriente directa? Pues una de ellas es que, si tú te puedes dar cuenta, nos venimos para acá a un costado de tu lado derecho, una de corriente directa. No vas a encontrar aquí lo que es el crank o la palanca de patada. No lo vas a encontrar. En una motocicleta de CDI, de estator de corriente alterna, sí la vas a encontrar, porque es auxiliar para que en caso de que se te desgaste la batería, pues hagas tu uso de lo que es la patada o el crank. En este caso no es así. Y una de las ventajas, ¿cuál es? Pues la ventaja es que esta motocicleta puede ser encendida con un simple empujón, es decir, que tú pongas en neutral, la pones en velocidad, por lo regular se pone en segunda, y entonces, como los autos, en carreras sacas el clutch y la enciendes si en caso de que tengas tu batería baja. Esa es una de las primeras ventajas. Sí, no vas a tener que estar batallando con patada y patada, simplemente echas a andar tu motocicleta, le das cierta velocidad y inmediatamente la pones a encender. Esa es una característica o ventaja para ti. Segunda ventaja es que ya está demostrado que este tipo de CDI, pues ¿en qué te va a ayudar? Este tipo de CDI permite que ligeramente, no te estoy diciendo que va a ser muy alto, pero permite que la chispa sea más fuerte. ¿Por qué razón? Porque la saturación de tu CDI, en cuestión de su energía interna, tanto positiva como negativa, y para que haga su trabajo y pueda salir a la bobina de alta, pues entonces va a ser mucho más fuerte.
¿Por qué razón? Porque en una alternador de donde está la bobina, pues vas a depender de esta misma, si no se encuentra dañada, si ya está casi por terminar su utilidad, cualquier otra cosa, y eso puede afectar para que la calidad de chispa no sea tan fuerte. En caso aquí no es lo mismo. No te estoy diciendo que con eso vas a tener una inflamación enorme, pero sí está comprobado que el CDI de corriente directa tiene una chispa más fuerte y una mejora de la misma. Y por último diríamos que otra de las características a tu favor de traer una moto con CDI directo es precisamente de que en el estator tú no vas a tener que hacer que sufra, diríamos más, déjame utilizar esa palabra, no sufra un desgaste más rápido y que lo puedas cambiar más seguido. Su vida útil de un estator de corriente directa es más largo. ¿Por qué razón? Porque le estás quitando una bobina. Y las que quedan, simple y sencillamente, van a alimentar tres cosas. Van a alimentar lo que es aquí la bobina pulsante, va a alimentar el sistema de luces y va a alimentar tu regulador rectificador con el objetivo de mantener tu pila en el voltaje correcto, necesario, alto para que pueda encender tu CDI. Tendría nada más tres operaciones que hacer tu estator. Entonces eso permite que la vida útil sea mayor y por lo tanto no se cambie tan seguido. No así con una de corriente alterna, porque entonces no solamente va a tener que en uno de corriente alterna vas a tener una bobina de más que tiene el propósito de saturar de positivo, de cargar de positivo a tu CDI. Y entonces entre mayor embobinado, mayores bobinas, mayor cantidades de bobinas, pues entonces el magneto va a tener que estar haciendo un poquito de trabajo, diríamos, más de lo que debe de ser. Y estas son las ventajas y las comprobaciones que tú puedes hacer para que tú puedas descubrir si tu motocicleta es de corriente directa. Por lo regular siempre van a tener 5 cables. Y aquí tenemos como muestra que no tiene otra, ¿sí? Las de corriente alterna tienen 6 cables por lo regular, que es lo que te estoy diciendo, que es la bobina que traen de más. Y en este caso está siendo sustituida por corriente directa de tu batería, acumulador, y entonces aquí en el CDI también otra característica es que solamente vas a encontrar por lo regular 5 cables, ¿sí? Bueno, eso es todo. Esperamos que te hayamos ayudado y que te hayamos animado para seguir con nosotros. Nos gustaría que nos dieras un like y que si es la primera vez y seguimos insistiendo, danos ese voto de confianza. Queremos que te suscribas y los que ya están, ayúdanos con tus vistas, ayúdanos con tus comentarios.